12 de Romanos, pues este en sí nos explica lo que es la adoración a Dios, de cómo Él quiere esa manera que nosotros lo podamos adorar. Por eso nuestra diapositiva empieza, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Porque entre los deberes más importantes de un cristiano hacia el Señor es mostrar respeto hacia los ministerios de nuestra misma iglesia y que nos podamos llevar bien para que entre todos podamos difundir lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para poder ser un buen cristiano y gozar sobre todo en la gracia de nuestro Padre. En Romanos 12, 1 nos dice así: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Pero si ustedes se fijan, en este versículo hay una parte bien importante donde dice que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si ustedes no mal recuerdan, el sacrificio era importante en cuanto a la historia en la Biblia. Y en el Antiguo Testamento declara la obediencia de corazón, que eso es mucho más importante. Porque Dios desea que nos ofrezcamos a nosotros mismos como sacrificio vivo, pero siempre confiando en la dirección de Dios. Y en Romanos 2 nos lee: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Si ustedes se fijan, aquí nos dice, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, que también se puede traducir como que no nos conformemos a lo que es este ciclo, porque nosotros estamos llamados a que no nos conformemos. Porque nosotros tenemos que mostrar un rechazo al mundo, porque en lugar de ir más allá del nivel de costumbres y de conductas, no solo es ser un buen hijo portado, no es solo mostrarnos rectos, estar tranquilos, no, también se dice de evitar las costumbres mundanas. ¿Y cuáles son aquellas costumbres mundanas? Que nosotros podemos decir, él es un buen cristiano, pero ¿y si todavía ese buen cristiano es orgulloso, es codicioso, es egoísta, obstinado o arrogante? Entonces ahí no estamos siendo buenos hijos y no estamos tomando buenas costumbres, sino que estamos tomando las costumbres del mundo. Por eso Dios nos llama a renovar nos llama a renovar y a transformar nuestra mente por medio de la voluntad de Dios. Busquemos Romanos 8:5. ¿Quién me ayuda leyendo Romanos 8:5? Amén. Amén, mi Ale. Lean. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Gracias, mi Ale. Vale. Si ustedes se fijan, ahí nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y ahí en el 2 nos dice, y no adopten las costumbres de este mundo. Y nos dice en el 5, siempre 8:5, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
Y nos dice siempre en el 2, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Mientras que en el versículo 3 nos dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, aquí lo más importante es tener una buena autoestima, porque algunos de nosotros hay momentos en que nos tenemos en muy poco y algunos nos sobreestimamos. Les digo, nos sobreestimamos porque en más de alguna ocasión podemos andar, es que yo soy aquí, yo soy allá. Y en muchas ocasiones nos podemos sentir mal y nos podemos sentir con muy baja autoestima. Y decimos que somos muy pocos. Por eso nos dice que separados de Dios no somos muy competentes. En Dios somos valiosos y capaces de hacer un servicio digno. Vean muy bien que vamos entrando ahorita en cuestiones de servicio, un servicio digno, un servicio de corazón. Y en el 4 nos dice así, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función. Nuestra cabeza está aquí, nuestras manos tienen una función diferente a nuestros brazos, a nuestras piernas, a nuestro tronco del cuerpo. Entonces, aquí Pablo usa el concepto cuerpo para enseñarnos a nosotros los cristianos cómo debemos vivir y de trabajar juntos. Por eso les decía, empieza a entrar la palabra servicio y trabajar juntos. Porque así como las diferentes partes del cuerpo actúan bajo la dirección del cerebro, los cristianos debemos hacerlo bajo la autoridad y mandato de Jesucristo. Entonces, aquí, en esta parte, es donde empiezan a entrar los dones. En el 5 nos lee, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Somos como una pequeña cadenita también que va unida de eslabón en eslabón en eslabón para lograr un solo cometido, para tomar un algo y mantenerlo siempre fuerte. Entonces, 1. Debemos tener en cuenta que todos los dones y habilidades vienen de Dios y comprender que no todos tenemos el mismo don, la misma soltura, las mismas habilidades. Porque nosotros mismos nos podemos examinar para saber quiénes somos y qué hacemos mejor. También dedicar nuestros dones al servicio de Dios en muchas ocasiones nos trae un éxito personal. ¿Por qué personal? Por ejemplo, en mi persona, mis habilidades están en las manos. Mis dones son hablar. Me desenvuelvo muy bien. Pero yo puedo decirle esos dones he identificado en mí, pero yo en ustedes. ¿Están dispuestos a identificarlos? ¿Están dispuestos a que Dios sea quien diga, René trae para esto, Alejandra trae para esto, Andreita trae para esto y Josué para esto? Todos podemos tener dones diferentes, pero unidos somos muy fuertes. Y entre todos tenemos que estar dispuestos a poner nuestros dones al servicio de Dios con generosidad y sin exclusión.
con generosidad es que a pesar de que podamos tener un tiempo corto, un tiempo limitado, nosotros podemos decir, me voy a desvelar media hora más para lograr terminar lo que tengo que terminar. Porque, por ejemplo, Alejandra, que es de bíblica, ella puede decir, voy a desvelarme media hora más para poder terminar esta clase y que quede completa. Así mañana solo la repaso y que sea Dios quien me guíe. Ese es un don. Y en el 6 nos lee, ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. En los tiempos antiguos, el don de profecía, como lo hablábamos con mi esposo, era para aquellos que podían profetizar lo que Dios deparaba para nosotros. Pero actualmente, el don de profecía es para poder predicar el mensaje de Dios. Dios es el que nos da los dones. Él es el que nos los otorga. Y nuestra función es ser fieles y buscar la manera de servir a otros con lo que Cristo nos ha dado. Y como les decía, el don de profecía en las Escrituras no significa siempre predecir el futuro, porque este actualmente denota predicar el mensaje de Dios. Eso es lo que denota ahora. Y si nos vamos a 1 Corintios 14, 1 3, ¿quién me lo puede leer, por favor? Léame, Andrita. 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, del 1 al 3. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Gracias, Andrita. ¿Qué relación tiene este con el número del 7 al 8? Porque nos dice 7, si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Y nos dice 1 Corintios, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, que prediquemos la palabra. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y en el 8 nos dice, si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Y el 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cuando nosotros ya hemos identificado nuestros dones, por lo general, nosotros, los que enseñamos, tenemos ese denuedo. Denuedo es la soltura para poder enseñarles. Y la oratoria, que es para tener el tono de voz adecuado, para que las personas nos comprendan. Aunque nosotros sabemos muy bien que el que habla a través de nosotros es Dios. Porque ahí mismo nos está diciendo los tipos de dones que tenemos que tener. Y nos dice, los que sirven, los que ministran, son fieles y leales. Los que enseñan son pensadores claros. Y los que exhortan saben cómo motivar a los demás.
saben cómo darles ánimos y los que reparten son generosos y confiables. Las personas casi siempre lo buscan por su confiabilidad y los que presiden son buenos organizadores y directores y los que tienen misericordia son amorosos y se sienten muy felices cuando dan su tiempo a otros. En mi caso, yo me siento muy feliz cuando estoy sirviendo, cuando estoy recibiendo a las personas, cuando estamos decorando. Porque no solo es un don el que podemos tener varios dones y varias habilidades. Un servidor positivo no necesariamente es un buen consejero. ¿Y por qué les decimos esto? Porque no siempre vamos a tener las palabras adecuadas para darle ánimo a otra persona. Pero usted pregúntese esta noche, ¿cómo puedo utilizar mis dones para edificar a la familia de Dios? Le dejo esa pregunta de tarea. Y en el 9 nos dice, nuestro amor debe ser sincero, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. En muchas ocasiones, cuando ya se entra al área de adultos a trabajar y a todos aprendemos a fingir a los demás. Aún nosotros a nuestros padres en muchas ocasiones les aprendemos a fingir porque hablamos con bondad para no herir sentimientos y aparentamos interés para los demás. Pero aún fingiendo podemos tener compasión. Pero y en el amor de Dios eso no puede estar. Porque nosotros siempre pensamos en las personas, pero en ocasiones es mejor una acción con amor que una desconsideración. Es lo que nosotros hacemos con el Ministerio Pan y Chocolate. Bueno, los que van a servir porque yo no voy, ¿verdad? Pero ellos llevan una pequeña cantidad de alimento que la persona en ese momento necesita. Usted no sabe si es el primer alimento que lleva a su boca. A pesar de que puedan haber personas alcoholizadas, niños con frío, pero usted está poniendo un pequeño alimento en su boca. Y es una ayuda social que Dios siempre dice que hay que hacer. Y nos vamos leemos del 10 al 12 y dice, amémonos unos a otros con amor fraternal, respetemos y mostremos diferencia a los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente. De nuevo vuelve a aparecer la palabra del servicio con amor ferviente. Gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento y seamos constantes en la oración. Se lo digo ahora como mamá, que en muchas ocasiones cuando yo no era mamá, a mí me costaba orar. Y yo decía, ay Señor, es que no hay cómo orarte, no hay cómo edificarme en tu palabra. Pero ¿saben qué? Conforme uno va creciendo, uno va aprendiendo y uno dice, es que el amor de Dios en verdad está presente en cada uno de nosotros. Y en el más pequeño detalle, ahí está Dios. En ocasiones llegas a la iglesia y la sonrisa de la hermana servidora y buenas noches, te esté bendiga, bienvenido. Y uno dice, ¿y cómo puede tener esa sonrisa? Porque es Dios quien se la está poniendo. Y tú dices, esa sonrisa necesito yo en ese momento. Porque eso así es. Si ustedes se fijan, cuando ya entramos en la parte del trabajo, nosotros honramos a nuestros jefes a fin de que nos recompense. O el jefe honra al empleado para que trabaje más. Y en muchas ocasiones se honra al rico para que contribuya a nuestra causa. Y a los poderosos para que utilice su poder a nuestro favor y no en contra. Pero la manera de Dios es Dios es amor. Por eso Dios siempre nos dice
que pongamos al otro en primer lugar. Que siempre seamos ese amor que se necesita. En el 3 nos lee, ayudemos a los hermanos necesitados y practiquemos la hospitalidad. Pero, ¿qué es la hospitalidad? La hospitalidad es la amabilidad. Es la atención con que una persona recibe y acoge a otros. Cuando nosotros acogemos a otro, nos centramos en sus necesidades y se vuelve una prioridad para que esa persona esté tranquila, esté cómoda. No nos vayamos muy lejos en el tiempo. Para el día del evento, del concierto que se dio en mi iglesia, a mí me tocó estar recibiendo a los artistas, a los que participaron, y bendito Dios, Él fue el que puso gracia en las que estábamos ahí recibiéndole y dándole su refrigerio y dándole unas palabras, hablando con ellos, compartiendo. Fuimos hospitalarios. Sí, tal vez ellos no sean unos hermanos necesitados, pero practicamos la hospitalidad con el hermano que es fuera de nuestra iglesia. Esos hermanos quedaron convidados a seguir llegando, a querer participar más. Porque al final del evento, cuando ya todos los servidores estábamos ahí reunidos, que estábamos cansados, acalorados y contentos de que el evento había salido bien, llegó un hermano y nos dijo, hey, se han llevado una buena presentación de acá. Dicen que los han tratado bien. Y yo me quedé, bendito Dios, gracias a Dios. Pero no es por exaltarme a mí, sino porque fue Dios el que nos colocó ahí en ese momento. Y dijeron, los han recibido bien. Y en el lugar donde vieron a los demás servidores que estaban allí adorando, cantándole a Dios, todo eso aunado en un servicio nos llevó a tener una comunión, una unión, a ser una cadena fuerte de servidores, que a pesar de que podemos tener diferentes dones, diferentes habilidades, nuestro deber fue demostrar el amor que hay entre nosotros, que tal vez entre todos no nos llevemos bien, que no siempre nos hablemos, pero los que están, están. En el 14 nos dice, bendigamos a los que nos persiguen y no los maldigamos. El apóstol Pablo nos insta a bendecir a aquellos que nos persiguen y que nos quieren hacer mal. Esto no significa que que debemos desearle el mal a nuestros enemigos y andar hablando mal de ellos. No. Esto significa que debemos orar por ellos y buscar maneras de reconciliación y paz, porque Dios nos manda a que hagamos las cosas con amor. Y de nuevo orar y su servicio. Actualmente como jóvenes nos puede costar mucho orar y estar y sentir que un minuto ha sido eterno y estar de rodillas. Pero créanme, que puede ser el minuto más largo que usted va a sentir, pero va a ser el momento en que usted va a tener la mejor plática con Dios. Usted puede estar deprimido, solo, triste, o puede estar pasando un mal momento y de repente llegar a su cama, doblar sus rodillas y no decir ni una palabra, pero sus lágrimas brotan. Dios sabe lo que llevan esas lágrimas. Y Él nos dice, hijo, hija, estarás bien, ya verás. Y al día siguiente ya estamos bien renovados de nuestra energía, con una sonrisa, y ya estamos listos para ir a servir el culto de jóvenes, a bíblica, acomodación,
o en lo que usted sirva en su ministerio. Y entonces, allí es Dios, haciendo un cristiano positivo. No, haciendo un cristiano, como dice, hecho y derecho, que en muchas ocasiones nos cuesta, sí, pero nadie es perfecto. De ahí nos dice en el 15, gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Acá entra lo que es la empatía. ¿Y qué es la empatía? Es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro y sentir por él. Es una de las mayores cualidades que nosotros como cristianos podemos tener en la vida, ya que nos permite tener una mejor comprensión del mundo que nos rodea, pero no dejándonos absorber tampoco, ya que a través de la empatía podemos entender cómo se sienten los demás y cómo podemos ayudarlos en momentos difíciles. Pero les vuelvo y lo repito, tampoco dejar que nos absorba el mundo. En el 16 nos lee, vivamos como si fuéramos uno solo, no seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. Aquí nos habla sobre la importancia de la unión. Siempre de la unión, que aunque seamos cabezas diferentes y aunque seamos diferentes, siempre va a haber una unión, un algo. ¿Y qué es ese algo que nos une? Es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque esto es esencial para que nos esforcemos por mantener buenos lazos con nuestros hermanos en Cristo, trabajando juntos por un mismo objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Ser una comunidad unida para poder llevar la palabra de Dios. Y como les repito, a pesar de que tengamos un servicio diferente, un don diferente, una habilidad diferente, si somos una cadena y ese eslabón se vuelve fuerte, unificado, no habrá cosa que diga, no se puede hacer. Porque ante todo, la humildad también nos permite aprender y crecer en nuestras relaciones, permitiendo que nos conozcamos nuestras limitaciones y aceptamos las diferencias que podamos tener con los demás. Porque a pesar de que me puedo llamar como Andreita, Andrea, pero las dos somos diferentes. Yo ya soy mamá, ella no. Ella está estudiando una carrera, yo otra. Somos diferentes, pero tenemos algo en común. Nuestro amor al servicio, nuestro amor al ministerio, nuestro amor al prójimo, que es el que tenemos que poner siempre en primer lugar. El 17 y 18 nos dice, no paguemos a nadie mal por mal, procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Estos versículos pues resumen todo lo que es la vida cristiana. Porque si amamos a alguien como Dios nos amó a nosotros, siempre vamos a estar dispuestos a perdonar. ¿Por qué nos dice Pablo que debemos perdonar a nuestros enemigos? Porque el perdón rompe ciclos. Nosotros como mujeres casi siempre vamos arrastrando lastre. Y vamos jalando aquello y aquel resentimiento. Y que mi mamá no fue así, y que mi abuela fue así con mi mamá. Pero es momento de romper ciclos, de perdonar lo que ellas o ellos, en el caso de un padre, o de un hermano, o de otro familiar, o de un amigo, haya hecho. Es momento de romper ciclos y decir, no, lo voy a perdonar. Porque al perdonar, nosotros nos sentimos libres del peso de la amargura. Y si la otra persona no acepta su perdón, solo hay que seguir orando para que esa persona pueda cambiar, para que esa persona pueda aceptar ese perdón. Pero si en nosotros está ese perdón sincero,
pues nosotros estaremos libres de amargura. El 19 nos dice, no busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Volvemos a lo que es el perdón. Cuando reconocemos el perdón, nosotros perdonamos y amamos a la persona, a pesar de sus errores, tal como Cristo lo hizo en la cruz con nosotros. Él no nos dijo, mira vos cómo estás vestida, mira vos cómo haces esto y lo otro. No. Él murió por amor a nosotros en la cruz. Y es como nosotros debemos perdonar por amor. Y en el 20 nos lee, por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. Acá, si ustedes ven, también nos mencionan sobre las ascuas de fuego. ¿Y qué son las ascuas de fuego? Pues las ascuas de fuego en aquel tiempo se refería a una tradición egipcia de llevar un recipiente de carbón encendido sobre la cabeza en señal de arrepentimiento público, de que se había arrepentido de lo que había hecho y que había pedido perdón, porque la mejor manera de eliminar al enemigo es convertirlo en amigo. Y en el 21 nos dice, no permitamos que nos venza el mal, es mejor vencer el mal con el bien. El perdón incluye todo, tanto actitudes como acción. En muchas ocasiones nos cuesta ser bondadosos, nos cuesta estar con alguien, ya que muchas veces se descubrirá que las buenas acciones conducen a sentimientos sinceros. Por eso se dice que hay que servir con amor. Hay que servir con nuestros dones, con nuestras habilidades. Y si perdonamos, hay que hacerlo con amor. Y si somos hospitalarios, hay que hacerlo con amor. Y todo va encerrado en un ciclo de unión. Como equipo se puede trabajar, porque la unión, dice, hace la fuerza. Entonces, Dios nos manda a que hagamos las cosas con amor, que enseñemos con amor. Porque ahí nos dice que hay que seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, que enseñemos sobre la palabra de Él, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Como líderes, tal vez no tengamos todos los dones y no tengamos todas las habilidades competentes. Pero por eso somos diferentes. Y a pesar de que somos diferentes, somos unidos y trabajamos en equipo. Ahora dejo a mi hermana Andreita que sigue con el siguiente. Dios bendiga a todos. No sé si me escuchan. Sí, si en dado caso, estoy muy cerca del celular, perdón, porque no me funciona el micrófono. Yo voy a explicar un poco acerca de Romanos 13, que es prácticamente una continuación. Antes que nada, me confirma si me escuchan bien. Sí, Andreita, yo le escucho bien. Vaya, está bien. Yo voy a dar una pequeña, explicación de Romanos 13, que es prácticamente una continuación de los deberes cristianos, solamente que en este capítulo hace más énfasis en aquellas responsabilidades y obligaciones que como cristianos tenemos ante nuestras autoridades. Como todos saben, cada país, cada nación mejor dicho, el mundo entero, está regido por leyes, por regulaciones, por poderes, ¿verdad? Que ejercen cierta autoridad a nosotros los ciudadanos,
con la finalidad pues de mejorar el sistema social de una nación. En nuestro país tenemos poderes que están constituidos por presidentes, vicepresidentes, magistrados, jueces, ¿verdad? Que establecen leyes que favorecen el bienestar y la armonía de las personas. Pero en ese contexto, cuando Pablo escribió este capítulo, había una disputa, y era que los cristianos en ese momento se preguntaban si era correcto obedecer a los gobernadores de ese momento, tomando en cuenta que era el Imperio Romano quien gobernaba en ese momento, ¿verdad? Un imperio politeísta que adoraba muchos dioses. Entonces los cristianos en ese momento se preguntaban si era correcto obedecerlos, porque a pesar de que es cierto que el Imperio Romano era politeísta, sí se le puede caracterizar que fue un imperio que sí reguló muy bien las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. De hecho, muchas de las políticas que ellos establecieron hasta la actualidad nos sirvieron a nosotros para nuestras leyes actuales. Creo que voy a apagar la cámara porque ha empezado a llover, entonces mejor me quedaré solamente con el micrófono encendido. Y continuando como les decía, ¿verdad? En ese momento, que a pesar de que el Imperio Romano era politeísta, sí había quizás una de las características destacables del Imperio Romano fue eso, de que sí establecieron leyes sociopolíticas que funcionaron bastante bien, que de hecho hasta la actualidad se tomaron en cuenta. Pero igual, existía esa disputa, ¿verdad? Si obedecer a los gobernadores o solamente obedecer a Dios. Y entonces viene Pablo y escribe Romanos 13, que es como una continuación también de los deberes, y dice, Andy, dice el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto quiere decir que no hay mayor autoridad que Dios. Dios es la máxima autoridad, Dios es quien nosotros le debemos honra, le debemos obediencia, pero dice que si hay autoridades en esta tierra es porque Dios las ha establecido. Por lo tanto, debemos de someternos a ellas. Dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido, por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación por sí mismos. Es decir, que una persona, al no cumplir las leyes de su país, al no cumplir las normas establecidas, ¿a quién fallamos en ese momento? ¿A quién incumplimos? A Dios, porque Dios ha establecido esas autoridades, Dios ha establecido esas leyes. Entonces, si nosotros nos oponemos o vamos en contra de las leyes terrenales por parte de nuestras autoridades, también estamos en contra de Dios. Dice el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Actualmente tenemos un claro ejemplo. Si uno como cristiano cumple con sus leyes, cumple con las leyes de tránsito, cumple con las leyes establecidas en la Constitución, si paga impuestos, si anda en lo correcto, si hace lo correcto, no tiene por qué temer a las autoridades. Pero ¿qué pasa con aquellos que no andan haciendo el bien? Un claro ejemplo, el régimen de excepción. ¿Para quiénes está dirigido este tipo de régimen? No está dirigido para aquellas personas que salen todos los días a trabajar honradamente por llevar sustento a su casa. No está dirigido para aquellas personas que hacen lo correcto, que no hurtan, que no roban, que no hacen mal a su prójimo. Ese régimen está dirigido para aquellos que sí hacen lo mal, que perjudican a su prójimo, para aquellas personas que matan, para aquellas personas que roban. Por ende, infunden temor en este tipo de personas, porque este régimen va dirigido para aquellas personas que andan haciendo lo malo, huyen, se esconden, le temen, rechazan, odian a las autoridades, porque no hacen lo bueno. Entonces, ¿quieres pues, dice continuación del versículo 3, quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Dice el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, es decir, que las autoridades están puestas para nuestro bien, para crear un sistema social más organizado, más ordenado, más armónico, donde exista justicia, que el que haga lo malo tendrá que ser castigado. Y el que haga lo bueno, pues elogiado, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, dice, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios.
vengador para castigar al que hace lo malo. Es decir, que Dios también le ha dado potestad a las autoridades de castigar al que hace lo malo, a penalizar al que incumple las reglas. En el versículo 5 dice: por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que uno va a obedecer las leyes, las reglas, no tanto por el miedo a que me van a castigar o que voy a sufrir una penalización o que iré a la cárcel, sino por nuestra conciencia cristiana y moral, de saber de qué tenemos que hacer lo correcto, de saber de qué tenemos que hacer lo que es agradable a Dios. Por ende, mi buen comportamiento no se va a basar en el miedo al castigo, sino en mi obediencia a Dios. Dice el versículo 6: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Cuando habla de tributos se refiere a aquel impuesto a pagar, ya sea al gobierno o a cualquier actividad económica que debamos de pagar, un impuesto, un arancel. Y Jesús nos dio el ejemplo en 2 ocasiones de que Él pagó sus impuestos. No sé si me pueden ayudar, alguien que me ayude a buscar Mateo 17, 24 al 27. Mateo 17, 24 al 17. Mateo, ¿qué dijiste? 17, del 24 al 27. Ya lo tengo. Amén. A ver. Lo leo. Sí, está bien. Claro. Ay. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Gracias, Clau. Para aquí vemos un claro ejemplo que Jesús nos enseña a que Él, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, Él podría estar exento de no pagar impuestos, pero dio el ejemplo y pagó su impuesto, y aún así también le pagó el impuesto de Pedro. Entonces, ese es un versículo donde nos expresa que Jesús nos da el ejemplo, ¿verdad?, de que debemos de, parte de someternos a las autoridades, también es pagar los tributos que nos corresponden. También en otra ocasión está alguien que me busque Mateo 22, del 15 al 22. Mateo 22, del 15 al 22. Amén. ¿Allá? Y dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Sí, Pero Jesús Sigo. sí, por favor. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole se fue. Gracias, Andy. Espero que me logren escuchar porque aquí empezó a venir la ayuda fuerte. Vaya, como ven ahí, otro ejemplo de que Jesús nos muestra de que debemos de
dar a las autoridades, a nuestros gobernantes, porque les pertenece. Aún así, aquí en este versículo no se niega de que el dinero no es de Dios, porque al final todo lo que existe en este mundo, todo lo material, el oro y la plata, es de Dios. Entonces, si bien es cierto, dice dar a César lo que pertenece al César, pero al final, ese mismo gobierno, en ese caso, en ese entonces, el gobierno de César, estaba bajo la autoridad de Dios. Entonces, hay que dar como buenos cristianos lo que les pertenece a nuestros gobernantes, nuestros respectivos impuestos, pero eso no significa de que al final ese dinero sea de los gobernantes, sino que al final viene siendo de Dios, porque todo lo que existe aquí en el mundo, las autoridades, ha sido impuestas por Dios. Bien, continuando en el versículo... En el 8, perdón, dice, en el 7, pagad a todo lo que le debéis, al que tributo, al que el impuesto, al que respeto, y al que honra. En el versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En este versículo prácticamente nos dice que la base de que nosotros cumplamos la ley de Dios, las leyes terrenales, es el amor. Como lo dice un versículo que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que si nosotros amamos a Dios, obedeceremos las leyes de Dios. Y si amamos a nuestro prójimo, también buscaremos. No sé si me siguen escuchando. Sí, se escucha. Sí, hija, te escuchamos bien fuerte. Ok, es que sí se viene muy fuerte, entonces no sé si van a escuchar. Bueno, como les mencionaba, ¿verdad? Si uno ama a Dios, obedece las leyes de Dios. Y si uno ama a nuestro prójimo, va a respetar, no va a calumniar, no va a herir, no va a lastimar, no va a matar al prójimo. Entonces, prácticamente la base de que nosotros cumplamos y actuemos correctamente es el amor a Dios primeramente y a nuestro prójimo. Dice el versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como lo mencionaba, el amor prácticamente es la base o es el motor de que nosotros caminemos correctamente, de que hagamos las cosas bien. Dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En la última parte, el versículo 11, dice, y estoy conociendo el tiempo, que es de ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Aquí Pablo hace énfasis o incita a los cristianos en ese entonces y actualmente, ¿verdad? Porque ya sabemos que la palabra de Dios es contemporánea, a que estemos en alerta, a que estemos siempre haciendo lo correcto y actuando bien, haciendo la voluntad de Dios, porque cada vez está más cerca el día en que Cristo venga y que cuando nos encuentra haciendo el bien. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en locurias y lascivas, no en contiendas y envidias, siendo vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo aquí les dice a la iglesia, ¿verdad?, de que estén atentos, de que estén despiertos, haciendo lo correcto, no en las tinieblas, no pecando, en lo que si no sea posible estar en paz con todos, no en contiendas, ¿verdad? Porque cada vez se acerca más la venida de Cristo. Y cuando Él venga nos encuentra haciendo su voluntad. Hasta aquí termino. Perdón que hablé muy rápido y a lo último, pero sí se vino muy fuerte el agua y no sé si me están escuchando muy bien. Pero sí, hasta aquí termina mi parte. Espero que se haya comprendido un poco de lo que Dios nos quería hablar esta noche en este capítulo, ¿verdad? De los deberes que como cristianos tenemos que cumplir.
Amén. Gracias a ambas Andreitas. Sí, la verdad que se vino el agua recio. Ahora, creo que hemos puesto atención a lo que mencionaron ambas y pues no solamente el hecho de tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios, que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? O sea, quizás eso es como la parte o el resumen de, en realidad, todo lo que ellas estuvieron mencionando ahora, ¿verdad? El manejar la empatía, el servir a las personas, el encontrar nuestros dones, encontrar también cómo podemos ponerlos en práctica, porque una cosa son los dones y otra cosa son las habilidades que podemos tener. Ahí tenemos que tener cuidado de no confundirnos, ¿verdad? Porque la Biblia describe cuáles son los dones y algunas veces pues creemos que hay ciertas cosas que son habilidades y las mencionamos como dones, pero igual todo lo que nosotros somos, tenemos o lo que nos hemos desarrollado siempre tiene que estar al servicio del Señor, ¿verdad? Independientemente la carrera que usted estudió o la que está estudiando, lo que piensa estudiar, siempre tenemos que pensar en algún momento de nuestra vida ayudar a nuestros prójimos, ¿verdad? Y ese es el verdadero cristianismo. Creo que la palabra deberes es como algo muy, muy nuestro, muy propio, y recuérdense que deberes es algo que hay que hacerlo todos los días, ¿verdad? Entonces, Dios nos manda que lo hagamos y pues esperemos que cada día lo vayamos mejorando, lo vayamos puliendo para que pues se nos vea, no que somos directamente personas cambiadas, sino que Cristo nos ha cambiado y que lo vean ahí en nosotros, ¿verdad? Así que gracias. No sé si alguien tiene que agregar algo, aparte que está viviendo rezo. Bueno, si no hay nadie, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos dé una noche tranquila, llena de paz. Les agradezco mucho por tomarse el tiempo, tanto a las dos chicas por la disertación y también por todo lo que estuvimos pendientes, ¿verdad? Señor, te damos gracias, Padre eterno, por esta clase de discipulado. Gracias, Señor, por recordarnos cómo verdaderamente tenemos que actuar. No es opcional, sino que es un deber, Señor. Es una obligación, es un mandato que usted nos da a cada uno de nosotros. Señor, que guardemos lo que dice su palabra. Permítanos tener una noche tranquila, Señor, y que el sábado nos podamos reunir en su casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Buenas noches para todos.